Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos vemos aquí, nos oímos aquí en Caracol Podcast de Caracol Radio. Recuerden que nos pueden escuchar siempre en las principales plataformas de distribución de podcast para iOS o en Android también estamos. Y por supuesto en caracol.com. Quiero darle la bienvenida a mis amigos TIC. Empecemos por la podcaster que recibe más lesiones futbolísticas en Latinoamérica, Emilia Falcao García. Emilia, bienvenida. Bueno, Falcao García buenos días. Restrepo. Exactamente. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Como siempre, feliz de estar aquí con un gran invitado. Bueno, muchísimas gracias. Ya te voy a pedir que nos digas quién es, pero vamos a darle el paso a nuestros otros amigos TIC. Desde la calle 80 en Bogotá y una vez rehabilitado, Mauricio Jaramillo Marín, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A las 7:07 de la mañana de hoy viernes, para quienes quieren saber a qué horas grabamos Amigos TIC. Siempre, esto no es un misterio, señor. Nosotros no nos manejamos con misterios, ni secretos, ni nada oculto. Esto no es una ciencia oculta, es un podcast. Bueno, vamos a darle el paso, tal vez, desde Cajicá, Cundinamarca, a don Jole Restrepo. Bienvenido. Sí, señor, desde Cajicá. Y nada, un saludo muy grande a todos. Está estrenando micrófono nuestro amigo Víctor Solano. Muy bonito ese micrófono. Sí, señor, un HyperX Quadcast, pero no es tan fashionista como los de Jole Restrepo. Lo interesante escasamente... que dice Jorge PhD, señor, dice muy bonito. A él no le importa que suene bien o que suene mal. No. Desde que sea bonito Es como como el de luce, él. cómo se ve. Yo- ¿Cómo se ve un micrófono en un podcast? Los diseñadores tenemos especial sensibilidad por la estética. Claro. Bueno, y desde alguno de sus latifundios favoritos, don Santiago Pinzón Galán. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me reporto desde Boyacá, desde Villa de Leyva, visitando a la mama robótica. Y pues sí, me uno a lo que dice Jole, que sea funcional, pero también que tenga estética. Entonces, para efectos prácticos, está chicanero Solano hoy el profesor milenario. Bueno, sí, hoy tocaba chicanear. Y los audífonos también son. Bueno, hoy tenemos... casi siempre se me olvida. Y les habla Víctor Solano desde Socorro en Santander, tierra de promisión, cuna de la libertad de América. Bueno, Emilia, cuéntanos quién es nuestro invitado para este episodio, esta semana. Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial, un buen amigo además, vicepresidente de Mercadeo de Grupo Éxito, administrador de empresas de la Universidad Javeriana con un máster en Mercadeo de Macquarie University. En los últimos años ha realizado varios estudios ejecutivos, tanto en Harvard y en Columbia, en estrategia digital y transformación digital. Trabajó durante 6 años en Google con diferentes cargos y pues ahora lidera toda la estrategia, todo el equipo de mercadeo del Grupo Éxito. Nuestro invitado es Camilo Reina. Camilo, bienvenido, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias por la invitación. Nada, pues estamos felices de tenerte aquí y de verdad que lo primero, y quizás yo creo que es algo que te han preguntado durante el último año y medio tantas veces, es cuéntanos cómo ha sido toda esta pandemia para el Grupo Éxito, cómo después de, me imagino, todas las estrategias, todo lo que venía de la noche a la mañana, sí que te tocó aplicar todo lo que es estrategia y todo lo que es transformación digital acelerado y exponencial. Sí, bueno, eso suena ya como si fuera hace 10 años, en realidad, todo lo que ha pasado en este tiempo. Sí, al éxito lo cogió la pandemia en un momento en el cual venía ya en un carril de transformación digital, donde venía desde pues, junta directiva, comité ejecutivo con mucha fuerza el tema. Entonces, afortunadamente no nos cogió tan atrás.
evidentemente, solo el hecho de un día para otro mandar a teletrabajar a 3.000 personas de la corporación, pero los 37.000 de los almacenes igual estando al frente del cañón y con ese susto y toda la cosa, digamos que fue el primer reto en cómo sigue operando la compañía con normalidad, donde trabajar desde casa, habían ciertos programas, pero había que inscribirse, casi que había que hacer una certificación, una declaración juramentada de que se iban a trabajar, y de un momento a otro nos fuimos todos a la casa, y la compañía, los 4 primeras semanas, especialmente la pandemia, yo creo que funcionamos como una startup, porque teníamos afortunadamente ya, pues uno, la responsabilidad con el país, y dos, ya la habilitación de muchos procesos tecnológicos para poder sacar productos en muy pocos días, cosa que en un escenario normal posiblemente hubieran sido de meses. Y de ahí en adelante vinieron diferentes cosas que tomábamos decisiones de la compañía y literalmente pasaban en muy pocos días. Entonces con eso pues hicimos mucha, ¿cómo se llamará eso? Como muchas acciones pensando en cómo primero garantizar la seguridad alimentaria y dos, comunicárselo a la gente. Porque cuando empieza una pandemia, la gente lo primero que piensa es que se va a acabar el papel higiénico. Yo aún no lo entiendo, pero es una locura. Entonces uno va a un Éxito, a un Carulla y no ve papel higiénico y dice, aquí está pasando algo grave. Y bueno, ahora con el paro volvió a pasar, ¿no? Que también la gente se sobreabastece de papel higiénico por alguna razón extraña. Pero bueno, en realidad sí, hemos crecido con el e-commerce de una manera muy importante. Tuvimos que fortalecer mucho el e-commerce, tanto al Éxito como prácticamente a cualquier comerciante en el mundo. El e-commerce le colapsó, incluso los grandes jugadores digitales de Estados Unidos. Y de ahí pues vino toda una como retrospectiva de la logística, de la tecnología, y bueno, ahí afortunadamente tuvimos un buen año el año pasado. Camilo, creo que uno tiene que llamarse Camilo para estar en el Éxito, porque también allá está otro tipo muy pilo que es Camilo Gallego. Buen amigo. Y lo que uno ve es que hay un Dream Team en este momento que con Luisa también de Velázquez, creo que es el apellido de ella, en Centros de Servicios Compartidos, está generando toda una capacidad nueva y operativa en términos del Éxito. Hago el disclaimer que también son afiliados nuestros para que no digan que uno está hablando solamente maravillas. No, para nada, tranquilo. Pero lo que iba es cómo usted pasa de lo que fue esa aceleración en digitalización a que realmente entremos a una capacidad de cultura, de apropiación, de abrazar la transformación digital y particularmente que el comercio electrónico no dependa de iniciativas del gobierno. Lo conecto con el tema del IVA. Si el IVA fue un gran incentivo, pues en buen momento, y vimos cómo algunos fueron ustedes capaces de organizarse, otros no, pero cómo pasamos de esa transición a que usted, que maneja también estos temas, logre de alguna manera anclar lo que debe seguir. Santiago, yo creo que hubo un elemento fundamental que fue la semilla de todo esto, y es que la gente se logró acoplar a trabajar detrás de una pantalla. Y eso culturalmente genera ya como un estado mental en el cual dice, listo, si somos capaces de reunirnos, tomar decisiones, operar como si estuviéramos presencialmente, ¿cómo hacemos para ahora transferir cómo hacemos para imprimir eso en lo que hacemos? En los días sin IVA, particularmente, ya habíamos fortalecido muchas cosas del e-commerce, pero teníamos un reto importante, y era que la resolución decía que se tenía que facturar dentro de esas 24 horas. Y nuestro sistema de facturación iba un poquito más atrás que el sistema de venta. Entonces, a nosotros nos tocó el primer día sin IVA, que si se acuerdan fue el que fue digital y físico. Ese día, digamos que no tuvimos tanto problema. El segundo día, que si mal no recuerdo fue el 4 de julio o el 3, nos tocó cerrar el e-commerce, yo creo que por ahí a las 5 de la tarde. Duramos más que la mayoría, pero ni siquiera era por inventario. Era por un tema netamente técnico de la facturación. Lo tratamos de corregir para el tercer día sin IVA, que fue el 10 y algo de julio. Y pudimos durar, yo creo que un par de horas más, pero el elemento fundamental que nos tenía como la soga al cuello, como se dice, era el facturar el mismo día. Ya hoy eso está solucionado. Pero, por ejemplo, ya ahorita que ya le dimos la vuelta al calendario, ya pasamos 2 de las montañas del día sin IVA,
en términos de, en el retail hay una cosa que es muy importante y es que cada cosa que uno hace deja una base y siempre hay que crecer contra la base. Entonces ahorita nos enfrentamos contra 2 premios de montaña importantes y afortunadamente pues que estamos en este momento en el último día de la promoción Mega Promo Éxito, hemos tenido unos resultados bastante positivos también y el e-commerce está creciendo. Perdón, Camilo, ¿cuál crees tú que son esos grandes desafíos que tiene el retail, no solamente en e-commerce, sino en lo que viene hacia adelante en este cambio de poner el consumidor de verdad en el centro y pensándolo más en un modelo de omnicanalidad o omnicliente, como lo llaman ustedes? Emilia, mira, eso es una pregunta muy interesante. Lo primero es que el e-commerce no es solo lo que uno ve, sino es todos los procesos que hay detrás. Todo lo que está por detrás es la facturación que les hablaba recién, pero también la logística, que si yo te digo a ti que que te lo vendo a este precio, pues te lo vendo a este precio, pero sobre todo que yo lo despache y te llegue cuando te dije que llegaba. Eso suena muy sencillo, pero hemos tenido que fortalecer los procesos logísticos con una base tecnológica tremenda, con mucha data y mucha analítica. Entonces, eso es uno de los retos más importantes del e-commerce. Y dentro de esa logística, si hablamos particularmente de alimentos, lo que se llama la última milla, que es la salida, digamos, de un centro de distribución o de un nodo logístico a tu casa. En alimentos es particularmente importante porque al principio de la pandemia, si se acuerdan, la gente lograba hacer mercado, pero le llegaba 2 o 3 días después. Entonces, pues uno no quiere comprar la leche y que le llegue 3 días después. Un televisor de pronto uno dice, 2 o 3 días no pasa nada, pero la leche, el pan, los huevos y el mercado, cuando tienes pánico de salir a la casa, la última milla cobra una relevancia tremenda. Por el otro lado es poder cada vez uno entender mejor las dinámicas de los clientes y cómo van cambiando. Entonces, si nos volvemos al ejemplo de la pandemia, la gente empezó a comprar en los primeros meses de la pandemia, después de que supo que el papel higiénico no se iba a acabar, mucha más harina, muchos más como elementos para hacer postres. Mucha gente se dedicó los fines de semana a hacer postres, a cocinar por Zoom con la familia, pero todo este tipo de cosas nos hicieron ir actualizando la forma como surtimos los almacenes y la disposición de los productos en los mismos. Y a hoy, cuando ya vemos un grado de apertura importante, vemos que esos clientes omniclientes, como los llamamos nosotros, que quiere decir que nos compran en el físico y en el digital, son clientes mucho más fieles y mucho más rentables para nosotros. Y tenemos la ventaja que el éxito tiene una cantidad importante de data y de analistas de datos para seguir generando estrategias sobre la data. Y tenemos todo un tema importantísimo de monetización de la data en diferentes vías. La primera siendo obviamente un incremento en la venta. Camilo, una pregunta. Categorías justamente durante la pandemia fueron viendo cómo fueron apareciendo, emergiendo a lo largo del tiempo. Es decir, por ejemplo, se me ocurre una categoría como decoración empieza a cobrar una importancia porque la gente se da cuenta, oiga, pues ahora nos toca estar en la casa todo el tiempo, pues la casa que se vea bonita, que la disfrutemos. ¿La data les ayudó a ir encontrando esas tendencias en el consumidor? Víctor, muchísimo, porque efectivamente, entonces la gente pasamos de vivir como en 3 mundos diferentes, en la oficina, en la vida normal por fuera y en casa. O sea, en casa normalmente pasábamos 1/3 del tiempo, si uno lo simplifica, y de un momento fueron pues el 100% del tiempo en casa, entonces definitivamente la gente empezó a ver, listo, cómo se ve mi fondo en la pantalla, necesito una mejor silla, necesito un mejor escritorio, entonces en ese momento sacamos unos combos, por allá en, yo creo que mayo, junio, unos combos muy importantes que logramos conseguir de escritorio con silla ergonómica, que yo creo que a todos nos dolió la espalda en algún momento también, desde la casa, y cosas para levantar los computadores. Entonces todos esos accesorios de teletrabajo fueron una locura, y la ropa cómoda, porque yo creo que a muchos nos pasó que trabajábamos en camisa, pero de pronto con sudadera o con pantuflas. Entonces la ropa de casa también tomó un tema importante, y la ropa deportiva. Pero la ropa deportiva vista desde todo lo que se podía hacer ejercicio en casa, y ustedes vieron pues todas esas cuentas de internet, incluso las mismas marcas que empezamos a hacer deporte en la casa, entonces con un instructor y toda la cosa, o lo mismo para cocinar, todas las marcas. Nosotros con Carulla hicimos un tema muy importante de chefs, donde los chefs estaban convocando lives de miles de personas para cocinar al tiempo
una cosa. Con Tulio hicimos incluso el sancocho más grande de la historia, como en agosto. Yo no recuerdo el dato de cuánta gente se conectó en simultánea, pero creo que fueron más de 100.000 personas. Entonces todo eso va se vio un cambio tremendo en eso. Venta de air fryer a la lata, me imagino. No, es una locura. Y sigue siendo. Aquí nos tocó atajar a Mauricio, que iba a poner esqueleto millonarios para Sí, salir en sí, Amigos fue TIC. terrible. Sí, eso era un tema de estética que era Sí. complicado. Yo en eso lo apoyo, pero no, oigan, lo de la freidora de aire es una cosa increíble. Nosotros empezamos a vender freidoras de aire en el 2019 y fue como el producto hit del año. 2020 fue una locura y hacia el final del año pasado dijimos, no, creemos que este producto de pronto ahora pues, va a venir un producto nuevo. Acabamos, como les digo, de terminar la promoción Mega Promo Éxito y esta promoción borró a los años anteriores en la venta de freidoras. Impresionante. Qué loco. Camilo, y en cuanto a experiencia en los almacenes, porque vemos que Carulla, por ejemplo, tiene algunos, el que tienen ahí, creo que es en la 11, con una experiencia increíble, súper digitalizado, y entiendo que ese es como un laboratorio que luego se va a expandir al grupo. ¿Qué están haciendo en ese tema de experiencia de cliente? Esa es una pregunta chévere. Ese Carulla lo inauguramos en el 2019 a finales. Carulla Smart Market, ahí probamos 16, 18 tecnologías diferentes. De esas yo creo que unas 5 o 6 ya las hemos grabado a todos los nuevos Fresh Market que hemos hecho. Las cajas de autopago, el pago con la cara. El pago con la cara tiene un rollo de seguridad, pero estamos listos para expandirlo. Si se acuerdan, ese era poner en el app de Carulla, tomarse una foto y la tarjeta de crédito, y yo simplemente con 2 clics me autenticaba. Pero en las cajas de autopago pues se han replicado de manera tremenda. El asistente, que se llama Lu, de Carulla. Y bueno, hemos de ahí aplicado cosas también en los Éxito Wow. Y sí, sigue siendo un laboratorio muy interesante de transformación digital y de probar tecnologías. Vienen proveedores y dicen, oiga, yo quisiera probar allá tal cosa. Y probamos eso y pues vemos si funciona, si es escalable, si no. Camilo, ¿cuáles podrían ser las barreras a hoy, después de que usted tiene un COMPES de comercio electrónico que está siendo implementado, que la gente está con el furor de comercio electrónico? Ya superamos el tema de confianza y seguridad digital y es más un tema de logística y distribución, de tener opciones de pasarela de pago, es un tema de apropiación tecnológica, es un tema de talento. ¿Cuáles serían las barreras de comercio electrónico hoy en Colombia? Yo creo que la logística va a seguir siendo una barrera importante. La logística, la verdad, Santiago, pues, tuvo que cambiar mucho, porque un transportador antes llevaba normalmente paquetería no paquetería, llevaba cosas grandes, una nevera, una lavadora. Ahora llevan paquetes muy pequeños, incluido lo que viene de importación de menos de $200, que eso es, usted como bien sabe, eso es un enredito ahí que hay. Pero para un transportador hoy es mucho más eficiente repartir todos esos paqueticos que los dejan en una portería que entregar una lavadora. Entregando una lavadora se puede demorar, si le va bien, 1 hora. Entonces, los fletes de esos productos empiezan a crecer mucho. Y el paro disparó los fletes de una manera tremenda. Ustedes vieron el trancón que había de contenedores y de camiones en el puerto de Buenaventura, que aún todavía se está desatascando. A nosotros nos tocó hacer cabotaje de Buenaventura para reimportar por Cartagena y traer al centro del país. Entonces, el tema logístico es muy importante y pues en Colombia siempre la logística ha sido compleja por la geografía que tenemos. Entonces yo creo que con el crecimiento de esto y con el crecimiento de todos los jugadores ahí, yo pensaría que es un tema importante. Bueno, muy bien. Y a esta hora viene el dato. Ojo al dato con Emilia Restrepo. Y una vez que inicie el micrófono será sensacional. Otra vez. Hoy sí tenía que ser un dato totalmente alusivo a esta conversación y es el último estudio o el reporte de Blacksheep sobre comercio electrónico en Colombia. Dice que el crecimiento entre el 2019 y el 2020 en comercio electrónico en Colombia fue del 35%. Una cifra impresionante para los que llevamos tantos años esperando este momento tan especial de realmente la explosión del comercio electrónico en nuestro país.
Buen dato y cortico Ojo al y dato, ojo al dato. sucinto. Hora, Emilia. Muy bien, Emilia, muy bien. Don Camilo, Mauricio. regreso. Ahora sí me dan el turno de la pregunta fácil. Mentiras. Con Ah, incisos. ahora Víctor preguntaba sobre los datos y los datos dan mucha información interesante. Hay algo que Colombia tiene de diferente a otros países, es que es muy distribuido, no es Bogotá y Medellín, sino que en muchos campos, en redes sociales, en varios campos, Bucaramanga, Manizales, hay muchas ciudades pequeñas y muchos municipios que están tan adelante o muy cerca de las grandes ciudades. En comercio electrónico y para el éxito, ¿cómo es esa otra Colombia, la que está por debajo de las 4 o 5 grandes ciudades? Mauricio, las grandes ciudades ya hoy reciben muy rápido las cosas, electrodomésticos, mercado, etcétera. Tenemos plataformas, nodos logísticos. Llegar a como esa Colombia más profunda se toma un poco más de tiempo, pero se está empezando a poder penetrar. Nosotros hoy estamos despachando todo el territorio nacional que tenga una dirección, porque a veces es muy difícil cuando la dirección todavía es la casa azul que está diagonal al árbol, pero el árbol ya no existe, pero todos en el pueblo saben que el árbol existe, porque eso es la lógica de muchas poblaciones. Los pueblos. Pero en términos generales, también esos lugares han encontrado en el comercio electrónico la forma de acceder a esos productos con un mejor precio, con un mejor descuento y a toda la oferta que hay a nivel nacional. Pero sí es importante, pues incluso la misma dinámica de cómo se vive. Entonces se va para Ipiales, o se va para Caucasia, o se va para Tolú, o se va para Cali. Esos son 4 países diferentísimos. Entonces nosotros también estamos tratando de adaptar cada vez mucho más la oferta, la publicidad que hacemos hacia cada uno de esos lugares y hemos visto unos muy buenos resultados también en esas ciudades que no son ciudades pues ciudades digamos de menos de 2 millones de habitantes o incluso pues una ciudad como Santa Marta que tiene menos de 500,000, tenemos una cobertura de comercio electrónico muy importante. Camilo, ahora hace un rato mencionabas algo sobre un modelo de monetización que vienen trabajando. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso, de qué se trata y qué tan avanzados están? Nosotros hemos creado, Emilia, a partir de la data, algunos negocios. Uno de esos es Éxito Media, por ejemplo, lo creamos el año, pues lo empezamos a pensar en el 2019, lo lanzamos en el 2020, y eso básicamente es la conceptualización de los puntos de contacto de los clientes del retail, físicos y digitales, como un medio. Entonces nosotros estamos trabajando con nuestros proveedores para complementar las mezclas de medios que se hacen desde las agencias y vimos en eso una oportunidad muy importante y en el primer año de operación eso nos dejó sorprendidos de lo que estaba generando, porque yo puedo pautar en Caracol Radio, pero el cierre de muchos de los productos se termina siendo en el éxito. Entonces es un complemento perfecto a eso y ahí tenemos un tema importante desde la data en un negocio que no tiene nada que ver con el retail, sino usa la infraestructura. Y así tenemos pues por ejemplo, con la logística nuestra hemos logrado hacer unos modelos de series logísticas y de predicción de necesidades o de capacidades logísticas y estamos incluso empezando a vender esos modelos. Entonces ahí tenemos muchas iniciativas andando en ese sentido que espero en algún momento posterior poderles contar. Camilo, una pregunta. Cuando las marcas hoy se preguntan si deben darle más fuerza a la presencia digital, el grupo Éxito de todos modos sigue viendo que el crecimiento se mide en llegar a más territorios en cuanto a expansión, Frente a la en cobertura ese concepto. logística, sí, pero el Pareto claramente viene de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y pues de alguna otro par de ciudades grandes. Viene el Pareto grande del e-commerce, porque ahí hay un tema muy importante que seguramente Santiago lo conoce muy bien y es también en la bancarización y la digitalización de los usuarios de la banca. Entonces, la penetración de tarjetas de crédito hoy tuya, que es el emisor de la tarjeta de Éxito, que es una compañía nuestra con Bancolombia, es el mayor emisor de tarjetas de crédito, pero igual la penetración sigue siendo muy bajita. Tuya hoy es el acceso a ese sistema financiero de muchas personas con la tarjeta Éxito, pero aún así todavía eso es
una proporción muy pequeña en el país. Y cuando usted ve que una buena parte del empleo del país es informal, muy poco bancarizado, ahí tenemos un reto importante para los crecimientos del e-commerce. Camilo, acá voy a hacer un ojo al dato, y es que los ingresos operacionales del Grupo Éxito fueron 15.700 billones o 15.7 billones de pesos, y creció un 2.9 respecto al 2019. Y sigue, pues, por supuesto, el retail más grande de Colombia. Esto, por supuesto, supone que hay un montón de personas logrando esos ingresos operacionales. ¿Cómo ha sido el cambio de mentalidad de la gente? ¿Cómo han logrado un cambio de mentalidad que la gente, que sus colaboradores no sientan que es que trabajan para un almacén que es físico, que presta servicios en el almacén, sino que es algo mucho más grande? ¿Cómo les ha ido con ese cambio de mentalidad? Afortunadamente, Jole, nosotros tenemos desde inicios del 2019 todo ese concepto del omnicliente, y eso se vive hoy en las tiendas. Y cuando usted oye hablar a Carlos Mario Giraldo, el presidente del Éxito, privadamente o públicamente estamos hablando siempre del omnicliente, y ese mensaje se le ha llevado mucho a la operación. De hecho, es tanto así que hoy usted va a un Éxito y pregunta por X televisor, y si no lo tienen ahí en ese momento en el almacén, lo llevan a una pantalla que hay ahí al lado, que es básicamente una ventana de éxito.com, para que lo compre por ahí y se lo despachemos. Entonces eso tiene que ver mucho con ese tema cultural. Yo creo que la gente cada vez menos, no podría decir que está 100% ya, pero cada vez menos siente al e-commerce como una amenaza al almacén, sino por el contrario, sabemos que clientes, como les decía hace un rato, que nos compran en diferentes canales, son clientes mucho mejores para nosotros. Entonces los tratamos de proteger y incentivar mucho. Y lo que pasó con la pandemia es que hubo gente que se fue 100% a e-commerce, naturalmente, pero cuando volvió al almacén, compra ciertas cosas en el almacén porque a la mayoría de la gente le gusta ir a ver las cosas, vivir la experiencia. Cuando usted entra a un Éxito, entra a un Carulla, pues puede ver, oler, tocar, etcétera. Entonces eso a la gente le gusta, pero hay ciertos productos que son más mecánicos de pronto, que con 2 o 3 clics en la aplicación los tiene una listica y con eso se los despachan a la casa. Entonces se va como haciendo esa cultura, y los clientes los ven, los gerentes de almacén son los principales embajadores de todo esto. Y con la ventaja de la dispersión geográfica del Grupo Éxito, pues definitivamente, si usted compra un televisor en Fundación Magdalena, seguramente se lo despachan desde Santa Marta a Buenavista, no desde un centro de distribución en Bogotá. Entonces el mismo almacén está despachando, un almacén físico pues está despachando una orden de e-commerce que les llegó a ellos. Y pues con Mercado eso está cosa. Camilo, eso me gustaría conocer más, y es el tema de población. Y seguramente le gustará también a Víctor saber si son más adultos mayores los que compran en e-commerce, si es una franja de 40 a 30, si los millennials como Jole, Emilia y yo somos los que compramos, si hay gente que nunca compra, pues finalmente, ¿cómo es el tema poblacional entrando de adultos mayores, para que sea incluyente con Víctor, y de ahí para abajo? Antes de la pandemia era mucho más un público joven. Después de la pandemia hubo gente que nunca se le hubiera ocurrido que iba a entrar al e-commerce por desconfianza, por X o Y motivo, que le tocó. Pues era eso, o el pánico que teníamos todos de poner un pie en la calle. Entonces eso ayudó a que se democratizara mucho más en términos de edades, tanto a usted como a Víctor, que están en los dos espectros por lo que veo, y que la gente realmente hoy, claro, sigue predominando un público joven, que es el más natural al e-commerce, pero también estamos viendo clientes ya de unas edades mayores que cada vez están haciendo más recurrencia en sus compras digitales. Entonces, estamos ahí en eso. O sea, personas como Víctor entendieron que puede utilizar comercio electrónico. No, yo todavía no lo entendí. Oye, Camilo, a mí hay una cosa que me encanta, y es que el Grupo Éxito habla de omnicliente y no de omnicanalidad. ¿Por qué no nos cuentas un poco eso, de dónde salió y cuál es esa diferencia que ustedes ven ahí? Porque es que un cliente, Emilia, no sabe si es un cliente físico o es un cliente digital. Un cliente es un cliente. Entonces, por eso llamamos que el cliente es omni, en el sentido que él es quien decide dónde compra, no la tienda le dice dónde comprar.
Me encanta. Muy bien. Bien claro. Camilo, cuando uno piensa en e-commerce o en tiendas físicas avanzadas tecnológicamente, pues ve los videos del MIT Technology Review de Japón, de Corea. Aquí tenemos el Smart Market de la carrera 11 que ya se mencionaba, que tiene muchos avances tecnológicos. Sin embargo, ¿qué tiene el éxito en camino o qué está en experimentación? ¿Con qué nos pueden llegar a sorprender? A nosotros no nos oye casi nadie, así que aquí puede estar la primicia de la emisión. No. Si me invitan por ahí dentro de 3 semanas, les cuento una. Pero, ¿Solo 3 pues, semanas? 3, sí, digamos 4 para estar seguro. Porque estamos ya cerquita de lanzar otra cosa, pero no lo puedo decir tan abiertamente. ¿En tienda física o en comercio electrónico? En ¿O en 4 tienda semanas. virtual? No se dejó chiviar. Misterio. No se dejó. Mauricio le No tiró suelta. No, Qué mal, qué estos mal. periodistas. Camilo, Solo porque es hincha de Millos se le perdona. Camilo, en los procesos de transformación digital y en general en este nuevo siglo, no solamente hay foco en el cliente, sino como en lo que se denomina como todos los stakeholders, incluidos los proveedores. Y en algún momento hubo mucho debate porque las grandes superficies pagaban a 90 días y a veces eran muy duros con sus proveedores. ¿Qué ha hecho el éxito en ese sentido? Ole, yo creo que hay un estigma, está estigmatizado eso desde hace muchísimos años. Yo lo que entiendo de la historia es que en algún momento eso sí pasaba, que eran las condiciones más duras y solo como yo diga, etcétera. Hay proveedores que se les paga eso, pero son cosas acordadas con ellos. Hay proveedores que se les paga 60, 90 días, pero también hicimos una cosa muy importante durante la pandemia, y es que a los ya no recuerdo cuántos eran, pero van a ser 5,000 proveedores pequeños y medianos, les pagamos al día siguiente que nos radicaban la factura. Eso con el fin de preservar el empleo de todas esas cadenas productivas de textileros, de productores de algún producto de frutas o verduras. Y con eso, y eso lo mantuvimos, eso lo anunciamos y se sigue teniendo. Y nosotros medimos, así como medimos muy juiciosamente la satisfacción de clientes, hacemos exactamente lo mismo con proveedores. Y la satisfacción de los proveedores con el Grupo Éxito está en los mejores niveles que ha tenido, yo creo, en la historia. Porque el equipo comercial, la vicepresidencia comercial nuestra es realmente cercana y es socia de negocio de los proveedores. Y nosotros tenemos a veces proveedores, especialmente en frutas y verduras, tenemos una cantidad de historias impresionantes de, no sé, unos camaronicultores en Tumaco, que les financiamos incluso para que pudieran reactivar toda su producción. Y eso fue prepandemia incluso, porque ustedes saben en Tumaco la situación tan compleja que hay. Entonces nosotros a esa cooperativa que se llama Sangara le compramos absolutamente todo lo que produce. Y eso pues va principalmente a Carullas Fresh Market y Éxito Wow en Bogotá y Medellín. También cuando se acuerdan la crisis de la papa, que estaban botando básicamente la papa a la calle, nosotros fuimos y compramos todo eso y además plátano y ñame. Entonces el impacto que tiene el Grupo Éxito en las comunidades en ese sentido, a veces, y eso es una buena autocrítica para el señor de mercadeo del éxito, y es que no lo logramos contar tan bien, pero estamos en esas. Bueno, pensando en voz alta, ¿qué estará pensando en voz alta don Mauricio Jaramillo? ¿Yo? ¿Me tocó a mí? Bueno, está bien. Hoy le tocó pensar. Muy bien. Bueno, pensemos en voz alta. Les hago una confesión, y es que en las últimas 3 o 4 semanas no me había sentido en mi vida tan cansado y tan improductivo como en esta época. Hablaba con un amigo TIC, no voy a decir quién, pero ella me decía que le está pasando algo parecido, y puede ser el encierro, puede ser tantos meses de encierro los que hemos estado juiciosos en la pandemia, puede ser las jornadas, la integración de la vida personal y la vida laboral total. Sin embargo, un mensaje de esperanza es un estudio o unos estudios que han empezado a surgir desde los últimos meses y que nos dicen que la productividad en los países desarrollados y en desarrollo
por ejemplo, los de la OCDE, en donde está Colombia, la productividad está a punto de explotar, de tener una explosión en forma de J. ¿Qué quiere decir? Que está empezando a subir, pero que va a llegar un momento en el que se dispare la productividad. ¿Esto a qué se debe? Primero, por supuesto, a las tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, pero todas las tecnologías emergentes están ayudando a la productividad. Sin embargo, la tecnología por sí sola sabemos que no lo logra. Hay dos cosas más que indican que y ya empieza a haber señales de aumento de la productividad, y son la evolución que logró la pandemia, la aceleración de la adopción tecnológica, el cambio de hábitos, el ser más digitales, lo que hemos hablado hoy con Camilo, de los compradores, etcétera, etcétera. Y un ingrediente adicional, y es que está cambiando la cultura de la que siempre hablamos tanto, está cambiando en hogares, está cambiando en las empresas, y cultura hacia teletrabajo, hacia trabajo remoto. Y esto va a hacer que, no de una manera mágica, pero que empiece a generarse una transformación ya de la productividad de cada uno de los empleados, de las empresas, de los países, y podamos hablar de que de esta pandemia podemos salir más productivos y más felices y menos cansados, menos angustiados. Así que una voz de esperanza para quienes están sintiendo así un poco como yo, abrumados o demasiado agotados, que esto puede ser parte del proceso. Bueno. Buen cierre de viernes. Sí, muy bien. Bueno, caballeros y Emilia, ¿algo más, algo que le queramos preguntar a Camilo? Bueno, pida descuentos. Los bonos de Es que descuento. hoy se cierra la promoción. No, Bueno. de verdad que un placer tener a Camilo con nosotros y de verdad yo creo que se nota su mano en los últimos años en el éxito. Pues esta semana en Amigos TIC, Camilo Reina, vicepresidente de Mercadeo del Grupo Éxito. Nos oímos la próxima semana aquí en Caracol Podcast de Caracol Radio. Amigos TIC. Hasta la próxima. Chao, Camilo. Hasta luego, Camilo, Muchas mil gracias. gracias. Muchas gracias. Buen Un viernes. placer tenerte con nosotros.